Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos la prueba a fondo del 7 plazas más barato del mercado. El nuevo Dacia Jogger, menos de 20.000 euros, ahí es nada. Acaba de aterrizar este mismo año en el mercado y en este caso lo vamos a probar con la versión de GLP y 100 caballos, que ya sabéis que tiene el distintivo Eco de la DGT, que también viene para las grandes ciudades. Además, por si te lo estás preguntando, ya te anticipo que sí, las 7 plazas son totalmente reales y prácticas. Comenzamos. Como siempre empezamos hablando del diseño exterior. Ya veis que en el frontal esta unidad todavía no trae el nuevo logo de Dacia, que se acaba de actualizar, pero en líneas generales tenemos una estética muy vistosa y, a decir verdad, muy parecida a la del Dacia Sandero Stepway. Esa imagen agradable se debe principalmente a que Dacia ha mejorado bastante en diseño y, por otro lado, a que esta unidad viene con el acabado tope de gama Stream, que añade detalles específicos en negro en las llantas de 16 pulgadas, carcasas de los retrovisores, pegatinas y otros equipamientos más que descubriremos más adelante. También es destacable que se apuesta por detalles muy del estilo crossover, como por ejemplo las protecciones inferiores o los arcos de rueda en negro. Además, hay otros ciertos detalles que aportan musculatura, como por ejemplo las nervaduras del capó o las siempre prácticas barras de techo. Y si nos venimos a la parte trasera, pues tenemos unos pilotos verticales muy finos y totalmente en el extremo. ¿Para qué? Pues para dejar un portón muy grande para cargar y descargar el maletero con más facilidad. Y ya que hemos hablado del maletero, pues vamos a verlo. Abrimos el portón manual y no tenemos mucho espacio. ¿Por qué? Pues porque tenemos la versión de 7 plazas y todas las plazas las tenemos operativas. En esta situación son 160 litros de capacidad que, bueno, pues no dan para mucho, a decir verdad. Pero fijaos qué fácil es tumbar los asientos de la tercera fila y además tiramos de esta cuerdecita, los empujamos para adelante y quedan pegados allí a la segunda fila de asientos. En este caso tenemos 560 litros de maletero, que no está nada mal. Pero es que además podemos retirarlos por completo y dejárnoslos en casa, por ejemplo. Y así tendríamos los prácticamente 700 litros de la versión de 5 plazas normal y corriente. Así que un maletero muy variable y aprovechable. Es cierto que si queremos viajar 7 plazas, nos tenemos que olvidar del equipaje por completo. El habitáculo del Dacia Jogger, como es habitual en la marca rumana, pues es sencillo. Sin embargo, a mí me parece que está bien resuelto. Es cierto que tenemos muchos plásticos duros, prácticamente todos son plásticos duros, pero luego la terminación general, ajustes y percepción visual es bastante buena. Además, acompaña mucho, por ejemplo, esta banda textil que recorre el salpicadero y que también vemos por la zona de las puertas. Del mismo modo, el cuadro de instrumentos es muy básico, por así decirlo. Fijaos que ni tan siquiera el cuentarevoluciones tiene la típica zona roja para avisar un poco de la zona límite, por así decirlo. Luego, en el centro, pues tenemos una pequeña pantallita. Vamos a arrancar el coche para poder gestionarla. Como veis, pues consumos medios, o niveles de autonomía, distancia que hemos recorrido con cada uno de los combustibles, porque recuerdo que esta unidad funciona tanto con gasolina como con GLP. De hecho, si queremos cambiar de un combustible a otro, tan solo tenemos que pulsar este botón aquí a la izquierda del salpicadero. En la zona central tenemos la pantalla multimedia, que en este acabado superior es táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, lo que es un gran punto. No tenemos una bandeja de carga inalámbrica para el móvil, así que si no queremos agotar rápidamente la batería, podemos recurrir a esta toma USB que aparece aquí en el lado izquierdo. En cualquier caso, en este acabado Stream viene incorporado el navegador, aunque sí que es cierto que yo personalmente soy más de utilizar Waze o Google Maps. Más abajo aparecen los mandos de climatizador automático, que pues no es bizona, pero fijaos qué mandos tan sencillitos, intuitivos y además de muy buen tacto. Sinceramente ya podrían aprender otras marcas que tienen precios muchísimo más elevados de que la sencillez
es lo ideal y no hace falta integrarlo en la pantalla superior con todo lo que ello conlleva. Me refiero principalmente a despistes. Y bueno, por lo demás, pues hay suficientes huecos para dejar objetos, posavasos, también huecos en las puertas de generoso tamaño y poco más que añadir. Si os parece, nos pasamos a la segunda fila de asientos. Bueno, pues nos hemos venido a un sitio con un poquito de sombra para que podáis verlo mejor. Vamos a pasar a la segunda fila de asientos, pero antes quería mostraros otra cosita. Fijaos la diferencia de altura entre las puertas. La puerta trasera tiene mucha más altura, ¿para qué? Pues para facilitarnos el acceso tanto a la segunda como a la tercera fila de asientos. De momento, vamos con la segunda. Y en cuanto al espacio en esta fila intermedia, pues ya veis que no vamos nada mal. Como siempre digo, asiento delantero ajustado a mi 1,76. Tengo muy buen espacio para colocar los pies, bastante margen, 4 o 5 dedos para las rodillas en este lado, pero si las junto sí que es cierto que ya solo me quedan un par de deditos, porque aquí tenemos una bandeja tipo avión que, ya sabéis, ese tipo de bandejas siempre suelen ser muy endebles y tampoco son rugosas para que si colocamos aquí un objeto no resbale demasiado. Pero bueno, a lo mejor para ir con el móvil puesto aquí o una tablet con soporte, pues no viene mal. Vamos a bajarlo. Por lo demás, para la cabeza, fijaos todo el margen que tengo, 10-12 dedos incluso, y no voy nada mal. La plaza central pues puede ser un poquito aprovechable, sí que es cierto que es un pelín más estrecha, pero prácticamente igual que las laterales, por lo tanto diría que es aprovechable porque tampoco tiene un túnel de transmisión muy notable, así que 3 adultos pueden ir de una forma bastante correcta en esta fila intermedia. Un detalle que no me termina de convencer es que el cinturón hay que venir hasta prácticamente el maletero para cogerlo y queda muy entre medias. Si hay otros ocupantes ahí detrás molestará. No me parece la solución más acertada, sinceramente. Y por lo demás, pues hay huecos en las puertas que son grandes, pero por ejemplo no hay un reposabrazos central, no hay salidas de aire, sí que hay una toma de mechero, pero como decía, y esto es importante, no hay salidas de aire traseras en la zona central, lo que puede llegar a ser un poco, digamos, problema para un coche de 7 plazas. Es decir, necesitaríamos mucha ventilación si vamos a ir 7 ocupantes en este coche y pues nos tenemos que conformar con lo que nos viene de adelante o lo poquito que salga por la zona de los pies. Ahora, si os parece, os voy a enseñar cómo se accede a la tercera y última fila de asientos de este Dacia Jogger. El acceso a la tercera fila de asientos tampoco es que sea muy complicado, hay que tener cierta agilidad, sí, pero no es difícil. Lo primero, tiramos de esta cuerdecita verde que tenemos aquí, nos llevamos el respaldo aquí contra la banqueta, contra la base, y tiramos de esta zona trasera para levantarlo y dejarlo pegado a los asientos delanteros. Ahora sí, pues como veis tenemos un espacio bastante decente y no tenemos demasiado escalón para acceder. Si os parece, pues voy a enseñaroslo en un minutito. Fijaos, nos venimos aquí, bajamos esto con cuidado para que no pegue mucho golpe, cuidado también de no pillarnos los pies, y levantamos el respaldo. Ay, perdonad que hay que sujetar un poquito el cinturón para que no se quede pillado y encajado. Fijaos, ya sabéis, ya os lo he dicho antes, lo digo en 1000 vídeos, mido 1,76. Estoy en una posición pues relativamente normal, natural, la que adoptaría para circular aquí detrás. Pues fijaos que tengo 1 o 2 dedos de espacio con la rodilla respecto al respaldo de la fila delantera, lo que no está nada mal. Y si nos fijamos en los pies, puedo moverlos e incluso no tengo un pie muy grande, ¿vale? Pero tengo un espacio muy correcto. Fijaos para la cabeza que me sobran pues 8 o 10 dedos de margen, que es muchísimo, como ya estoy diciendo, para una tercera fila de asientos de un coche derivado directamente de un turismo. Es una tercera fila muy amplia. 2 adultos de 1,75 más o menos, incluso de más, pero de 1,75, que es lo que mido yo más o menos, irían bien. Pueden viajar 7 adultos de esa estatura sin mayores problemas. Luego hay detallitos que sí que es cierto que pues que son un poquito mejorables, por ejemplo lo que os comentaba antes del cinturón de seguridad central. Imagínate, al utilizarlo se nos quedaría aquí
en una zona que no da confianza, no sé, como que te resta espacio vital, por así decirlo. Esto creo que deberían de darle una vueltecita más para solucionarlo de una forma un poquito mejor. Luego, por lo demás, pues tenemos una toma de mechero por aquí, un posavasos por aquí, otro en el lado derecho y apertura de las puertas de tipo compás, que bueno, algo ayudarán a mejorar la ventilación interior, ya que, como hemos dicho antes, no tenemos salidas de aire centrales en la segunda fila de asientos y, por supuesto, pues mucho menos en la tercera. Antes, en las plazas delanteras, decíamos que la mayoría de terminaciones eran pues bastante correctas. Sin embargo, pues siempre hay detalles que se escapan un poco, pero aquí estamos nosotros para contároslo. Fijaos, por ejemplo, en este plástico, en este encaje, pues que está sinceramente mal resuelto. Aquí queda un filo un poco puntiagudo que incluso pues puede producirte algún que otro arañazo, dejémoslo ahí. Y ahora pues yo voy a ir ya saliéndome de aquí, que hace mucho calor y me estoy empezando a agobiar un poquito. Bueno, pues ya estamos al volante del Dacia Jogger de 7 plazas con motor de GLP, que por cierto se denomina EcoG 100. ¿Y por qué EcoG 100? Pues porque el GLP es más ecológico que la gasolina, y 100 pues porque desarrolla 100 caballos. Fácil, sencillo y directo, como todo en la marca rumana. Por cierto, hay una versión también que solo acepta gasolina como combustible y en ese caso da 110 caballos y un poquito más de par motor. Pues el Dacia Jogger es un coche tranquilo que te pide ir a un ritmo normal. El motor se defiende suficientemente bien, tiene una soltura relativamente buena para el uso urbano y también en carretera y autopista, no va nada mal. Eso sí, tal vez en algún puerto tengas que recurrir al cambio y reducir alguna que otra marcha. Lo importante es no dejarlo caer por debajo de las 1800-1900 vueltas. Por ahí, de ahí para arriba, empuja con suficiente soltura. Eso sí, siempre y cuando no vayamos con las 7 plazas ocupadas. Porque claro, si lo cargamos con 7 pasajeros sí se va a quedar algo justo. Al final son 100 caballos y, joder, 7 personas son muchos kilos. También habrá que tener un poquito de cuidado, pues sobre todo en incorporaciones, si vamos a realizar algún adelantamiento, y además pues practicar una conducción más suave a la hora de frenar o de hacer cambios de dirección, porque pues la suspensión lógicamente también trabajará peor y el coche tenderá a absorber un poco peor los baches, a estar más tiempo rebotando, por así decirlo. Esto pues al final hay que tenerlo un poquito en cuenta. Y en este detalle llama la atención que el Jogger cuente con frenos traseros de tambor. Para ir descargados no habrá problema, pero me causa cierta inseguridad pensar en un descenso por un puerto de montaña largo en verano y con 7 ocupantes. Creo que los tambores podrían llegar a sobrecalentarse si hacemos una conducción un pelín alegre. Considero que sí hubieran sido interesantes los frenos de disco traseros. Por lo demás, creo que es un coche cómodo, salvo por los asientos, eso sí. No sé si por el mullido, por la forma, pero no he terminado de sentirme del todo a gusto con ellos durante esta semana de pruebas. Especialmente cuando pasas, pues eso, más de una hora, por ejemplo, conduciendo de seguido. Respecto a suspensiones, pues me parece que tienen un tarado bueno para un coche de este estilo. Es una suspensión relativamente blandita que absorbe bien los baches, salvo, como decía, cuando pues vamos muy cargados, que tiende a rebotar un poquito, pero si no vamos con todas las plazas ocupadas, yendo 4 ocupantes por ejemplo, pues tiene bastante confort. A ello también ayudan los neumáticos, que no tienen un perfil bajo, es un perfil relativamente generoso para lo que estamos acostumbrados hoy en día, y también absorben pues parte de los baches, resaltos o tapas de alcantarilla que nos encontramos por las ciudades. Luego en carretera pues no tiene el tacto de dirección más preciso del mercado, pero al final es algo lógico, como también es cierto que si damos una curva a un ritmo altito, pues se nota que la carrocería tiende a inclinar, pero al fin y al cabo, pues como digo, pues no es un coche pensado para hacer una conducción deportiva, ni mucho menos.
También es cierto que el motor muestra claramente ser un 3 cilindros, especialmente por las vibraciones que genera al ralentí y sobre todo cuando el aire acondicionado está funcionando a pleno rendimiento. Y visto todo lo anterior, vamos con los consumos. No sin antes recordaros que es un coche de GLP, es decir, lleva un tanque de gasolina de 50 litros y otro de gas GLP con 40 litros. Cuando funciona con GLP necesita un poco más de combustible que con gasolina, alrededor de un 10 o un 13% más, pero la diferencia de precio es enorme. A día de la grabación de este vídeo el GLP está más o menos a 1,10 y la 95 a 2 euros el litro. Y por supuesto, durante toda esta semana de pruebas pues he intentado utilizar al máximo el gas para no hacer tanto daño al bolsillo, sinceramente. En esta situación, en un uso totalmente combinado, utilizando el coche tanto para recados por la ciudad como para trayectos por carretera y autopista, la autonomía con el tanque de gas, repito, 40 litros, ha sido de un poquito más de 400 kilómetros, es decir, gasta alrededor de los 9,5 litros de GLP cada 100 kilómetros. Por desglosar un poquito más, en autopista 120 lo habitual es moverse alrededor de los 9 litros. En ciudad, pues ahí ya superamos, más o menos estamos en 11 litros. Y en carreteras secundarias de 80-90 km por hora llanas, no como aquí en esta zona de curvas, estaremos cerca de los 7,5 litros, como digo, de gas cada 100 kilómetros. Y ahora vamos a ir a detenernos y a repasar todo lo dicho, conclusiones y por supuesto hablaros de precios. Vamos a ello. Y vamos ya con las conclusiones tras probar durante una semana este Dacia Jogger. Mi más sincera opinión, pues si buscas un coche de 7 plazas y el presupuesto es un poquito justito, no lo dudes y cómpratelo. Además, esta versión de GLP también te va a venir muy bien. ¿Que tienes un presupuesto más amplio y buscas un coche de 7 plazas reales pero no quieres una furgoneta? Pues aunque tengas muchos cuartos, sinceramente creo que no vas a encontrar nada como esto, te lo digo de verdad. Las 7 plazas más reales que he visto en un modelo turismo o sub. Por ejemplo, una furgoneta puede que tenga un poquito más de espacio, pero ya estamos en ello, tienes una furgoneta. Por otro lado, también algo a destacar es que genera esta gran habitabilidad interior con apenas 4,5 metros de largo, que es un tamaño pues bastante corriente y normal, como el Mazda CX-5 que probó Diego hace unas semanas y que antes os recordaba. Así que en ese sentido yo creo que es difícil aprovechar mejor el espacio que lo ha hecho este nuevo Jogger. ¿Tiene cosas a mejorar? Pues sí, es cierto que tiene algunos detalles mejorables, por ejemplo la poca comodidad que ofrece el asiento del conductor, algunos determinados ajustes como esos que hemos visto por ahí detrás que no están bien resueltos, sinceramente, y un consumo que tal vez sea un pelín elevado, pero bueno, lo compensa con el precio del GLP. Luego hay que tener en cuenta que aún así es un coche, al menos en este acabado Stream, que viene muy bien equipado. Tenemos sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, sensor de ángulo muerto, pantalla táctil de 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, incluso el navegador propio. Pero bueno, como digo, pues ahora sí toca hablar de precios. Porque ¿cuánto cuesta el Dacia Jogger más barato? Pues según el configurador, 17.440 euros. ¿Cuánto cuesta el Dacia Jogger de 7 plazas más barato? 19.950 euros. ¿Cuánto cuesta el acabado Stream en versión de 7 plazas? 21.200 euros. Y por último, ¿cuánto cuesta la versión de GLP respecto a la de gasolina? 0 euros más. ¿Todo un chollo? Como siempre, dale al like si te ha gustado el vídeo, deja tus dudas en los comentarios, suscríbete al canal, activa la campanita y cuando quieras, cuando tú quieras, nos volvemos a ver. Hasta la próxima.